Gracias, buenas tardes. Yo también quiero participar en este humilde homenaje que queremos ofrecerle, no tanto al escritor colombiano universal, no tanto al Premio Nobel de Literatura de 1982, sino más bien a ese simple contador de cuentos que, con su prosa fácil, nos ha dado tantos motivos de amistad en este Ateneo, al leer y releer sus obras, al recordar pasajes de sus novelas, y que nos ha permitido ser partícipes de ese universo literario que es el realismo mágico. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Así comienza la obra autobiográfica de Gabriel García Márquez, titulada Vivir para contarla, y que resume de forma extraordinaria todo su quehacer creador, porque ciertamente todas las obras de García Márquez, todas sus novelas, todos sus cuentos, toda su ingente obra periodística, están siempre fundadas en un recuerdo distorsionado, un recuerdo a veces magnificado por la nostalgia, y ese recuerdo cobra vida a través de la singularísima manera de contar las cosas y que le han llevado a García Márquez a ser venerado en los 5 continentes y en idiomas y lenguas de la mayor disparidad etimológica. Esta afirmación de que la vida es lo que uno recuerda y cómo la recuerda para poder contarla, la observamos también en su defensa por mantener a Aracataca, su pueblo natal, y a Macondo, el pueblo imaginario que le dio fama universal, como territorios independientes. Así afirma García Márquez que Aracataca no es Macondo. En todo caso, Macondo surge de hacer pasar a Aracataca por el tamiz de los recuerdos y de los olvidos del transcurso del tiempo. Como decía, Gabriel García Márquez nació en Aracataca, un pueblecito de la costa caribeña de Colombia, situado en la provincia de Magdalena, y fue el primero de los 14 hijos nacidos del matrimonio formado por Gabriel Eligio García y Luisa Santiaga Márquez y Guarán. Ella, la madre García Márquez, Luisa, pertenecía a una familia muy noble, muy respetada y de mucho abolengo, que eran los Márquez de Aracataca, o sea, exactamente igual de respetada que eran los Buendía en Macondo, en la obra 100 años de soledad. Luisa era hija del coronel Nicolás Márquez, un admirado veterano de guerra que había combatido en el bando liberal en la Guerra de los 1000 días y que vivía atormentado por haber matado a Medardo Pacheco, un vecino del pueblo, y que lo había matado en un duelo de honor, es decir, el mismo cargo de conciencia que pesa sobre José Arcadio Buendía por haber matado a Prudencia Aguilar en 100 años de soledad. Su padre, en cambio, el padre de García Márquez, Gabriel Eligio García, era un modesto telegrafista que había llegado a Aracataca y venía precedido de una bien trabajada fama de golfo, de rufián, de sinvergüenza. Tenía un apellido solo, García, era hijo natural. A su vez, él había tenido varios hijos naturales con distintas mujeres. En fin, que a don Nicolás Márquez no le gustaba este elemento para su hijo. Y no creo que fuese, la verdad, no creo que fuese por el tema de los hijos naturales, porque don Nicolás Márquez había tenido 15 hijos naturales antes y durante el matrimonio, y que su mujer, Tranquilina y Guarán, recogían casa por la misma razón que Úrsula recogía a los de José Arcadio Buendía en la novela, es decir, porque no podía consentir que la misma sangre que corre por sus hijos estuviese dispersa a lo largo de la ciénaga.
Lo cierto es que, a pesar de la oposición del coronel Márquez, con amenazas de muerte incluidas, Gabriel Eligio García y Luisa Márquez pues se fueron a vivir a Riohacha y allí se casaron, pero con dos condiciones impuestas por Gabriel. La primera es que no asistiese a la boda nadie de la familia Márquez, nadie de la familia de su mujer. Y en segundo lugar, que después de casados nunca más volverían a pisar ese moridero de pobres, que es como Gabriel llamaba a Aracataca. Pero bueno, la noticia al poco tiempo de que Luisa estaba embarazada, pues comenzó a suavizar las posturas, comenzó a acercar al suegro y al yerno, y poco a poco pues consiguieron convencer a Luisa para que volviera a Aracataca y para que diese a luz en casa de sus padres. El parto, según cuentan, pues fue muy complicado, incluso creyeron que el niño moría, porque el futuro premio Nobel pues nació con el cordón umbilical enrollado en el cuello, y curiosamente pues fue providencial la intervención de la partera, de la comadrona, que curiosamente era la viuda de Menardo Pacheco, el hombre que había matado al coronel Márquez y que llevaban 30 años sin hablar las dos familias. Teniendo en cuenta pues, todos los prejuicios, todas las creencias, los usos religiosos que había en aquel pequeño pueblecito de Colombia, casi la urgencia principal era bautizar al niño, más que salvarle la vida. Lo bautizaron con ron, que fue el primer líquido transparente que encontraron, y para ponerle nombre a la criatura, pues pensaron en el nombre del padre, del niño, Gabriel, pensaron en San José, que era el patrón de Aracataca, y pensaron que el nacimiento de ese niño había traído la paz, no solo la paz entre el yerno y el suegro, sino también la paz entre la familia Pacheco y la familia Márquez. Y así, pues fue como vino al mundo el 6 de marzo de 1927 Gabriel José de la Concordia García Márquez. Hablar de la infancia de este niño, pues es hablar del germen, hablar de la semilla de un escritor universal. Incluso en una ocasión, en una de sus últimas apariciones en la vida pública, García Márquez llegó a afirmar de que en su vida no había pasado nada interesante desde que murió el abuelo. Y el abuelo murió pues cuando él tenía 8 años. Muerto el abuelo, y poco después la abuela, pues se fue a vivir con sus padres a Riohacha. Él no había vivido con sus padres, se crió siempre en casa de sus abuelos. Luego se fue a estudiar con una beca a Zipaquirá, que es un pueblo del interior, después a Barranquilla, después se fue a estudiar Derecho a Bogotá, solamente hizo 2 cursos, porque su pasión por la literatura le impidió hacer otra cosa en el mundo que no fuese entregarse en cuerpo y alma al arte de escribir. Ahora bien, no a escribir cualquier cosa, sino a escribir sobre los recuerdos de sus primeros 8 años de vida en Aracataca, recordando pues al abuelo que contaba las hazañas de la guerra de los 1000 días, la abuela que le contaba al niño pues esas historias inverosímiles sin inmutarse, con cara de palo, como dice García Márquez. Era la abuela tranquilina, la abuela gallega, que inspira la figura de Úrsula en 100 años de soledad, y conviviendo también pues con una interminable retahíla de parientes, sirvientas, tías solteras, hijos bastardos del coronel, en fin, una fauna de personajes que, como decía el propio autor, borraban la frontera entre la originalidad y la demencia. Entre las tías, por ejemplo, pues estaba la tía Güenefrida se llamaba, que comía tierra, igual que Rebeca,
en 100 años de soledad, o la tía Francisca, la tía que más cuidó de Gavito, que se pasó los últimos años de su vida bordando su propia mortaja, e incluso en los últimos meses o en las últimas semanas de su vida dormía dentro del ataúd porque tenía miedo que en esa casa de locos, el día que muriese, nadie se acordara de enterrarlo. Es decir, lo mismo que le pasa a Amarante. El reconocimiento mundial que ha tenido Gabriel García Márquez como novelista superior, pues parece que ha eclipsado un poco la condición de extraordinario periodista y reportero. Mientras trabajaba en El Espectador, pues El Espectador de Bogotá, que era un periódico importante, los miércoles el periódico pues triplicaba su tirada porque era el día en que se publicaba su célebre Jirafa, una tira, un artículo en tira, que se medía en centímetros. O sea que el director del periódico le pedía que hiciese un artículo de 15 centímetros, de 30 centímetros, y donde Gabo pues narraba una noticia de actualidad, rigurosamente cierta siempre, pero que pareciese mentira. Se le pedía que hiciese gala de su portentosa imaginación, pero sin salirse de la más dura objetividad, y que borrase las fronteras entre la realidad y la ficción. Es decir, que llevase a la prensa, al mundo de la prensa, el realismo mágico que más tarde iluminó toda la literatura del boom latinoamericano de los años 60. Aunque ya Santos se refirió, y aunque luego trataré de seguir un orden cronológico de su obra literaria, conviene señalar que en esta etapa de periodista trabajando para El Espectador de Bogotá se corresponde la publicación inicial de lo que más tarde fue El relato de un náufrago. Se hacía por entregas, en un primer momento se hacía por entregas, cada semana se publicaba un capítulo en el que Gabo pues, narraba las dramáticas aventuras del náufrago que estuvo 10 días en un bote a la deriva, en alta mar. Pero bueno, no las firmaba él, las redactaba Gabo, pero las firmaba Alejandro Velasco, el propio náufrago. Años más tarde pues, le dio otra forma al relato, lo revistió de forma de novela y es como ha llegado a nosotros. La forma que la hemos conocido en Europa, desde luego, pues es la forma ya elaborada como novela y no esa forma de entregas que tuvo inicialmente. Después, si me da tiempo, cuento una anécdota, pero hubo un pleito, Manoliño, hubo un pleito de Alejandro Velasco con Gabriel García Márquez, que eso nos retiraba a todos. Bueno, podríamos explayarnos mucho más en esta etapa de su vida como periodista, porque fue destinado como corresponsal en muchos países. Vivió en Cuba, vivió en México, vivió en Venezuela, en España, en Italia, en París. En París fue donde pasó las mayores amarguras económicas. Claro, especialmente porque la dictadura de Rojas Pinilla había cerrado el periódico El Espectador. Entonces el periódico dejó de... Le mandó el billete de vuelta. Claro, y él a su vez vendió el billete de vuelta para poder seguir viviendo en París. Y claro, ya no le seguían girando y lo dejó a la deriva. Ahí fue donde peor lo pasó, en París. Ahora bien, también hay que reconocerlo, sin un duro o sin un franco, pasando hambre, pasando frío, pasando todas las penurias imprescindibles para que un escritor haga una obra magistral como la que hizo él en París y que fue El coronel no tiene quien escriba. Esta es la segunda novela que escribió García Márquez. La primera fue La hojarasca. Y en La hojarasca pues, se nos cuenta la historia de un pueblo. La casa. Se iba a llamar La casa, ¿no? No, ese es 100 años de soledad. 100 años de soledad es la que se iba a llamar La casa. La hojarasca se nos cuenta la historia de un pueblo que pretende dejar insepulto el cadáver de un médico conservador, en venganza por no haber atendido a los heridos liberales en la Guerra de los 1000 días. Es decir, se recoge, por tanto, el mito griego de Antígona.
La estructura pues, es de un constante monólogo interior por parte de un abuelo, su hija y el nieto, y desde las primeras páginas pues, ya se adivina el carácter autobiográfico que tiene esta obra, donde el abuelo equivale al coronel Nicolás Márquez, la mujer equivale a su madre, y el niño pues, es Gabito, es Gabriel García.